Bien, pero lo que ahora vamos a leer es el plan de Dios para la salvación del hombre y cómo ese plan lo lleva Dios a cabo a través de la obra de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Dios Padre, la obra de Dios Padre en la salvación del hombre. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, o sea, con esa gracia, nos hizo aceptos en el amado. Dios el Hijo, la obra de Dios Hijo en la salvación del hombre. En el Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Dios el Espíritu Santo, la obra de Dios, Espíritu Santo en la salvación del hombre. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Alabar a las tres personas de la Trinidad porque son uno, ¿verdad? Hay tantísimo aquí. Hay tanta gloria de Dios embutida en estas palabras de Pablo que nos llevará toda la eternidad para tan solo empezar a comprender algo de esa gloria de Dios. Pero yo creo que hoy, a través de su Espíritu Santo y por su misericordia, podremos ver algo de esa gloria. Como decíamos, es cierto que la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí está lo que ello implica. El concepto Trinidad lo podemos ver por toda la Biblia. De hecho, lo acabamos de ver en este pasaje. En este pasaje, Pablo nos muestra el plan de la salvación de Dios para el hombre en la obra o a través de la obra de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Dios se revela en la Biblia como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. No son tres dioses, no son tres manifestaciones diferentes de Dios, son tres personas distintas, todas ellas Dios, formando un único Dios. Sé que es un misterio, pero hay un solo Dios. Sin embargo, en la esencia de la divinidad existen tres personas con diferentes funciones en nuestra redención, aunque son iguales en gloria, honra y majestad cada una de ellas. Jesús mismo nos dijo, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que aunque la palabra Trinidad no viene en la Biblia, sí que su concepto lo podemos ver claramente expuesto. Hoy nos vamos a centrar, en los versículos del 3 al 6, en el papel de Dios Padre en la salvación del hombre. No hay nada como la doctrina de la elección para poder alabar con verdadera gratitud, ¿no? Poder alabar a un Dios de esta envergadura que ha hecho esto, sabiendo que yo nada podía hacer por escogerle porque estaba muerto, saber que me llamó de entre los muertos, nada más y nada menos que para hacerme su hijo, ¿eso que provoca en mí? Sino bendecir a Dios, ¿verdad? Cuarta parte, propósito por el cual fuimos elegidos. Para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Quiero que prestes mucha atención. Lo que vamos a decir ahora son cosas complicadas de entender, pero si prestas atención te podrías gozar.
Dios hizo las cosas como las hizo para que podamos ver su gloria y así alabar esa gloria de su gracia. Sin el pecado no habría gracia y sin gracia no habría gloria que alabar, porque la máxima expresión de su gloria es la gloria de la cruz. Perdón, la gracia de la cruz. ¿Vale? Otra vez. Sin el pecado no habría gracia. Sin gracia no habría gloria que alabar, porque la máxima expresión de su gloria la vemos en la gracia de la cruz, en el regalo de la cruz. ¿Te das cuenta por qué todo tiene que ser como es? No había otra forma de que Dios recibiese toda la gloria sin un pueblo redimido y libre de pecado, porque en la eternidad ya no habrá posibilidad de pecar. Piensa en esto. Si Dios hubiese creado un mundo directamente sin la posibilidad de pecar, el pecado siempre estaría al acecho y no seríamos felices, porque no es posible la felicidad completa cuando el mal anda rondando fuera. Aunque no hubiésemos tenido la posibilidad de pecar, el pecado siempre andaría rondando por ahí fuera. Recuerda la serpiente. Pero ya no. ¿Por qué? Porque Dios hizo un mundo con la posibilidad de pecar en Edén y pecó. Y como pecó, Dios pudo juzgar al pecado condenándolo en Cristo. Si no hubiésemos tenido la posibilidad de pecar, Dios no hubiera podido juzgar y condenar el pecado y por lo tanto estaría siempre dando vueltas aunque no pecásemos. Sin embargo, ahora tenemos la posibilidad de vivir eternamente en un cielo y en una tierra nueva en la que no solo nos será imposible pecar, sino que el pecado no existirá jamás. ¿Por qué? Porque el pecado ya fue exterminado y el mar ya no existirá más. Apocalipsis 21:1. Por eso tenía que ser como es. No había otra manera de hacer un mundo libre de pecado. Si Dios no hubiese tenido el pecado hecho carne para poder juzgarlo, no podría haberlo condenado y de esa manera destruirlo para siempre. Dios Padre, y eso es otra cosa que vemos en este versículo, llama a su Hijo el amado, porque el Padre ama al Hijo. Por lo tanto, otra vez, si nosotros estamos en Cristo, podremos ser amados por el Padre como el Padre ama a su Hijo y ser llevados a un mundo donde ya nos será imposible pecar y donde el pecado no rondará. Termino. Naciste para la alabanza de su gloria. Y meditar en esto que te voy a volver a repetir ahora, pero con un esquema para que lo veas mejor, te hará ser cada día más agradecido. Primero, en Edén, yo podía pecar y pequé en Adán. Después, con la caída, yo no podía no pecar, por eso no dejaba de hacerlo. Ahora, en la gracia, yo puedo no pecar, aunque a veces peco. En el cielo, yo no podré pecar, porque el pecado habrá sido destruido y porque yo habré recibido un cuerpo semejante al de la gloria suya. Esta obra de Dios que acabas de ver aquí resumida, y que Él hizo para destruir el pecado, eso es lo que vamos a alabar eternamente. Porque para esto naciste, para alabar eternamente la gloria de semejante gracia. Amén.